Hechos 5:36. Hechos 5:36. Y quiero que presten atención aquí a un cierto personaje del que podemos aprender mucho. Es mencionado en las Escrituras debido a su búsqueda de cierta fama, y la Biblia está hablando acerca de eso. El versículo 36, 5:36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Los escolares nos dicen que fue en el año 4 después de Cristo, diciendo que era alguien después del nacimiento de Cristo. A este se unió un número como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Quiero que se acuerden de esto porque va a ser importante para lo que tenemos que decir hoy. El hecho de que eran 400 los que estaban con él. Ese es un número importante en las Escrituras. Y voy a tratar de expresar algo acerca de eso. Pero en el libro de Génesis tenemos a varias de las connotaciones con este número. En el libro de Primera de Reyes tenemos lo mismo. Pero quiero ver un poco acerca de la vida de David y cómo ese número tiene un efecto en la vida de David. Si vamos a 1 Samuel 22:2, 1 Samuel 22:2, comencemos con el versículo 1 de 1 Samuel. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo, oigan esto, como 400 hombres. Tuvo con él como 400 hombres. Una de las cosas que quiero que sepan es que ese número era el número de los que querían comenzar un tipo de revolución, un tipo de batalla, un grupo que tenía que ser respetado por aquellos que venían detrás de ellos. Y hay varias escrituras que puedo leer, pero oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en este tiempo, en este momento, para que podamos entender tu palabra y podamos recibir lo que tú quieres darnos, en el nombre de Jesús. Amén. Si abren sus Biblias y nos quedamos en la escritura donde estábamos en Hechos capítulo 5, van a ver algo importante ahí. Este Teudas es mencionado como alguien que trató de ser un precursor o un tiempo en el cual había una efervescencia de que se iba a levantar una revolución. Cuando Cristo viene en ese tiempo, 30 años después, ya esa historia existe en medio de Israel. Se levantó un hombre diciendo que él era alguien. Y es mencionado como aquellos que trataron de hacer lo que el Señor hizo. Teudas. Su reunión era con 400 hombres. Les leí la historia con David para que pudiéramos ver que no fue algo normal. Con David pasó lo mismo. Cuando David fue perseguido por Saúl, se juntaron con él todos los que no estaban contentos, los deudores, los indeseables. Esa banda de 400 que podían ser merodeadores se volvieron el centro del ejército de David.
De tal manera que muchos de ellos se volvieron los mejores soldados de todo el ejército en su futuro. Con 400 David comenzó la revolución en la cual él se volvió el rey de Israel. No fue a través de su mano, ni fueron esos 400. No levantó una revolución armada contra Saúl, no. Es más, 2 veces lo tuvo en su mano a Saúl y rehusó matarlo. No fue una revolución física de agarrar armas para tomar control. Pero sí fue el comienzo de un ejército que amaba al Señor. Sí fue el comienzo de un ejército que se levantó para ser matadores de gigantes. Vinieron algunos de los que se hicieron los mejores soldados de todo Israel. Eso nos dice la Escritura en 2 Samuel 23. Pero aquí tenemos a Teudas. Oiga lo que dice la Biblia acerca de Teudas. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Primero la Biblia nos dice que se levantó él, no que Dios lo levantó. El que se exalte será humillado, el que se humille será exaltado. Esa primera frase es todo lo que tengo que saber. Cuando un hombre se exalta a sí mismo, cuando una mujer, un ministerio, una iglesia se exalta a sí mismo, cuando alguien toma control y comienza a querer tener él mismo el control de algo, está en un camino equivocado. Los jóvenes que se vienen preparando para el ministerio se acercan y me dicen, yo quiero ser fulano de tal o sultano de tal, Billy Graham o esto o el otro. Y yo creo que está bien que haya un tipo de ambición espiritual. Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu en cuanto a Elías. No una ambición física o una ambición acerca de fama, pero un deseo de ser un siervo del Señor completamente. No tiene nada de malo eso. Pero cuando comienzan a creer que son alguien, cuando comenzamos a creer que somos alguien, es el comienzo del final de alguien. La Biblia lo dice como un desdén. Óiganlo de nuevo, porque en estos días se levantó Teudas. Él mismo se levantó. No dice la Biblia Dios lo exaltó, Dios lo levantó, Dios le habló, nada de eso. Él se levantó. Y de su boca diciendo que era alguien. O sea, él se llamaba a sí mismo alguien. Oigan el contexto de lo que estaba pasando en esta palabra. Es una predicación. El versículo 30 del capítulo 5 de Hechos, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Oigan eso, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Fue el Padre el que levantó a Jesús y Teudas se levantó a sí mismo. Yo me levantaré y me sentaré en el trono y seré como Dios. Ese es el plan de Satanás, el esquema y modelo de Satanás. No te levantes, varón, a darte idea de que tú eres alguien. Yo sé que hay muchas doctrinas que están hablando de tener ese tipo de confianza y lo entiendo. Y no quiero hablar en contra de eso, pero estoy diciendo que si eres tú el que se levanta, no serás bendecido por el Señor. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Quién lo exaltó? Dios lo exaltó. Dios lo levantó. Dios le hizo príncipe. Dios lo hizo el salvador. Y nosotros somos testigos del versículo 32 suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Estaban odiándolos. Oigan lo que sigue la palabra. Entonces, levantándose con el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Es Gamaliel el que lo dice. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y a este
se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y se llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Óiganlo de nuevo, fue Gamaliel el que lo dijo. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Oye esto, un mal grupo, un mal líder, alguien que se levanta a sí mismo. Se vuelve una pirámide, es él nada más, ella nada más, esa familia nada más. Y la Biblia dice que Gamaliel dice cuando lo mataron a él, los 400 fueron dispersados y no quedó nadie. Su iglesia se destruyó el día que él no estaba. El movimiento ya no pudo porque fue cargado y construido en los hombros de ese líder nada más. Cuando David fue removido, cuando David dejó de ser el rey, cuando David murió, no se destruyó el reino. Es más, cuando él dejó de ser el guía de la guerra, se levantaron 4 de sus soldados para matar gigantes. Él se reprodujo en la grandeza. Y cuando tú ya no tenías a David, el día que le dijeron no vas a salir en las batallas con nosotros ya más, ese pueblo pudo funcionar sin él. Una de las formas de saber si algo está en el lugar donde debe de estar es que el día que falte un líder, quiero decirles que en este tiempo en el que estoy dando este mensaje, hay varios líderes que han caído públicamente. 2 de ellos muy grandes, de iglesias de más de 20,000, 30,000 miembros en el área de Dallas. Ahora la pregunta es si esa iglesia, ahora que ya no tienen a ese pastor, va a ser una iglesia de poder y prosperar. Dice aquí cuando Teudas, dice Gamaliel, dice, ¿quieres probar si algo es cierto? Dijo, observa lo que pasó con Teudas. Teudas se levantó a sí mismo y dijo, yo soy alguien. Dice, pero el día que lo mataron, sus hombres se dispersaron y no quedaron en nada. Óiganlo de nuevo. Porque antes de esos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Un buen movimiento en el Señor sobrevive la muerte, el retiro o la caída de un líder. Una iglesia que está plantada en la roca que es el Señor se va a tambalear cuando alguien poderoso dentro de la iglesia es golpeado o tiene alguna caída. Pero va a estar fuerte todavía y va a tener raíces fuertes todavía. Gamaliel está defendiendo a los discípulos. Y está diciendo, nomás obsérvenlos. Si lo que ellos hacen es de Dios, algo va a prosperar. Estaba hablando acerca de estos seguidores de Jesús, porque estaban enojados con ellos. Y les dijo, miren, acuérdense de Teudas, comparen a Teudas con Jesús. Gamaliel está diciendo, cuando Teudas fue muerto, sus seguidores se dispersaron y ese movimiento se hizo nada. Si Jesús no es nadie, entonces sus seguidores se van a dispersar y se va a acabar solo. Oiga lo que dice en el versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no los podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No se puede destruir a lo que es de Dios. Y le estaba diciendo, estos son seguidores de Jesús y ustedes están tratando de apagarlos. Si Jesús es falso, estos seguidores se van a dispersar y no van a hacer nada. Sí se dispersaron, pero no se hizo nada. Ustedes y yo somos hijos de aquellos
discípulos, los hijos espirituales de aquellos que se dispersaron por toda la tierra en la persecución en los días de Jesús. Pero aquí estamos, el trabajo fue floreciendo. Amárrate, hermano, amárrate, hermana, porque los tiempos se han puesto más difíciles. Va a haber grandes caídas y grandes golpes. Va a haber falsas doctrinas y iglesias enteras que van por el lado equivocado. Va a haber apostasía, va a haber grandes luchas. Va a haber hombres y mujeres que respetamos que van a agarrar falsas doctrinas y correr por otros lados. Lo sé porque la Biblia dice, si yo no acortare los días, aún los elegidos serán engañados. Pero cuando alguien cae o alguien se muere, el sello de su ministerio, el sello de su iglesia, el sello de que va siguiendo al grupo correcto, es que no te desapareces, sino que estás plantado. No estoy hablando de una iglesia de 20, 30 miembros, estoy hablando de un movimiento, estoy hablando de una doctrina, estoy hablando de algo que viene profundamente siendo expuesto al pueblo. Y Gamaliel da una declaración, siendo un fariseo, él dice, comparen a Jesús con Tadeo. Yo digo, comparen a Tadeo con David. David se reprodujo y hubo grandeza en su ministerio. Jesús se reprodujo y aquí estamos, el hijo de David. Tadeo desapareció, lo mataron y su movimiento se desapareció. Dios les bendiga.